habíamos visto en la cápsula anterior, ruido térmico de pasabanda, que es filtrado, perdón, ruido térmico de banda base, que es filtrado y luego muestreado y se reblanquea. Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué es lo que pasa con ruido blanco de pasabanda? Entonces este es el segundo caso, ruido térmico de pasabanda. Entonces, comenzamos acá con exactamente el mismo ruido, con densidad espectral de potencia n0 medios, y es ruido blanco S sub W de F en frecuencia. Pero ahora, el filtro de pasabanda, ¿por qué? Porque la señal está en la pasabanda y nosotros queremos limitar el ancho de banda, la potencia del ruido en la pasabanda donde estamos recibiendo la señal deseada. Entonces, el filtro de pasabanda, vamos a asumirlo ideal, pero localizado en la pasabanda, en torno a alguna frecuencia FC y por supuesto con algún ancho W. Y desde luego también aquí se mantiene el tamaño 1 y esto ahora es nuestro filtro HDF. Y así, al aplicar el filtro lila, el color que toca, aplica el filtro del ruido, entonces resulta aquí de tamaño N0 medios una densidad espectral de potencia del ruido, SNDF, que son 2 rect en la pasabanda. Entonces, si hacemos la transformada inversa de Fourier de este cuento, fíjense lo que ocurre, que en realidad esto acá notamos que esto es en realidad un rect en frecuencia de banda base convolucionado con una horquillita. ¿Sí? Por lo tanto, si aplicamos la transformada inversa de Fourier para el teorema de Wiener-Khinchin para obtener la función de autocorrelación de este ruido lila, tal como lo hicimos acá, para obtener, digamos, esta función de autocorrelación acá, entonces en realidad nos resulta más fácil obtener la transformada inversa de cada uno de estos y después simplemente multiplicarlas. Ahora, la transformada inversa de esto ya la calculamos. Es la transformada inversa del lila de acá, que lo tenemos acá como Rn. ¿Sí?
Y la horquillita, bueno, es súper fácil, es un coseno, ¿sí? Entonces, la transformada inversa de acá, en el tiempo, multiplicado por esto en el tiempo, va a ser ninguna otra cosa que el sinc que ya teníamos con corte en 1 partido por W y un coseno de 2pi fct con algún factor de escala, eso da lo mismo. Por lo tanto, la función de autocorrelación de este ruido de pasabanda es en realidad y aquí voy a tratar de dibujarla con un poquito más de espacio, ahí, no, ahora sí, es en realidad, y aquí tengo que, este dibujo nunca es fácil, así que les pido un poco de tolerancia, algo así. Ahí, y después lo mismo hacia abajo. Estoy dibujando la envolvente, así como de referencia nomás. ¿Ya? Y ahora sí, vamos con la curva hecha y derecha, que es el coseno por el sinc. Entonces da una cosa como esta. Yo creo que ya entendieron la idea, ¿cierto? Y lo que es entretenido de esto es que aquí hay cortes por cero en 1 partido por W, en TS igual 1 partido por W. Entonces, si es que tomamos las mismas muestras separadas en TS, vamos a tomar una muestra allá arriba y después puras muestras que tienen cero correlación con la original. Porque da lo mismo la frecuencia del coseno, el punto es que el sinc pasa por cero en esos instantes, entonces también se blanquea este ruido. Lo que pasa es que mostrar el espectro, mostrar este espectro blanco acá es una ensalada, es complicado, ¿sí? Pero es una secuencia de muestras de ruido blanqueada. También en la pasabanda, ¿sí? Esto también es una propiedad importante que va a surgir en una de las clases que viene. Pero es bueno, digamos, repasarlo ahora, tenerlo claro ahora para después ya que sea parte de la caja de herramientas que lo podamos llegar directamente y usar.